Cuando las circunstancias que te rodean favorecen ese preciso momento. Puta madre. Bueno, bien, bien. Oye, perdón, me agarras grabando unas cosas. Bueno, un beso, bye. Cuando las circunstancias que te rodean favorecen ese preciso momento, tienes que levantarte y brillar como un héroe de acción. Pero ¿qué tal si alguien más te agandalló tu momento? Gracias por bajarme. Yo ya me voy. Imagínate que aquí está medio vacío, aquí está vacío y aquí está lleno. Estoy frustrado a mis 38 años. Siempre está medio lleno, siempre. Que aquí está medio vacío, aquí está vacío. Que en los jóvenes estaba el secreto. Todavía se podría bailar para entender. Lo que estoy haciendo ahorita es editando un promocional de autoayuda místico, irónicamente. Les parecerá que este es un documental de mi frustración, pero no. Si fuera de mi frustración duraría 8 horas. Cuando yo tenía 13 años, 14, 15, 16, 17, me encantaba chaquetearme. Y yo era buenísimo. Cabrón, en el baño público, con 30 segundos, lo podía hacer. Tan bueno era que no me importaba, cerraba los ojos, me iba a una imaginación y ¡pum! Ahora, me decían, ve al templo,
puta, me cagaba ir al templo. Entonces, si me dolía un poquito la rodilla, si me dolía un poquito el pie, si mi camisa no estaba planchada, cualquier excusa era buena para ir al templo porque no me la pasaba bien en el templo. Si te gusta hacer algo, lo vas a hacer bien. Si no te gusta hacer algo, cualquier excusa es buena para no hacerlo. Hay pocos lugares en donde me puedo sentir libre, ¿no? Pues estamos determinados por un montón de circunstancias, ¿no? Económicas, sociales, culturales. Y yo creo que la misma cultura, la misma dinámica de la ciudad, de la vida cotidiana, hace que te vayas perdiendo, ¿no? entre los compromisos. Y el jiu-jitsu lo que hace es que reconozcas tu cuerpo, es que reconozcas tus límites y tus potencialidades también, ¿no? Porque va evolucionando tu cuerpo, se va transformando tu cuerpo y también tu mente, tu disposición. Yo les digo a mis alumnos que hay llaves que son muy mentales y que si las pueden aguantar en la mente, pueden salirse de la llave, ¿no? Y pues eso me ha servido mucho, no solo aquí para reconocerme yo, como decía, en mis límites y mis potencialidades, sino también para afuera, ¿no? Porque hay algunos trabajos que tengo que no me gustan demasiado y que nada más estoy ahí viendo la hora que den las 6 para poder agarrar mi kimono y venirme a entrenar, ¿no? Hay veces que el trabajo es muy pesado, la cotidianidad es pesada, pero el jiu-jitsu me ha liberado de esa pesadez, ¿no? He tenido muchos días de chamba que han estado de la mierda, situaciones familiares o con la pareja, que la novia se pone hostil o algo así. Y he tenido días que llego muy enojado, como que quiero ser humilde, la chingada, pero lo traes adentro, ¿no? Traes la frustración. Y me plancharon varias veces, muy morada, un cinta café, blancas, me madrearon. Y me acuerdo que un profesor de aquí, que quiero mucho, a Rodrigo, me dice, llegas al tatami y tienes que dejar todo. O sea, no nos llenamos, nos vaciamos. O sea, te olvidas de todo. Y sí, la verdad es que es como si tuvieras como un momento zen en la lucha. No soy un apasionado del jiu-jitsu porque no lo soy. Sin embargo, es parte de mi vida, entonces yo les platico y siempre les hago llaves a mis compañeros de oficina. Llego y les enseño un choke con su camisa sin abusar porque les puedo romper la camisa. Y además es algo que yo no me daba cuenta, pero es algo que me agrada porque la gente me ve como alguien muy normal de oficina, un oficinista, pero en el momento que saben que hago un arte marcial y entreno, la gente me ve diferente. A veces no quiero ni luchar, eso es real. A veces quiero tomar la clase, a veces ni tomar la clase. Pero apenas me pongo el kimono, el rash guard, siento el ambiente, el sudor, el olor a tatami y es algo que no puedo soltar, es algo increíble, es algo de aquí sin el problema que traía. Y es el día al día, eso es del diario. Porque, pues, soy abogado, entonces como abogado tiendo a tener pues, tendemos a tener como abogado, pues, quedarnos a veces con los problemas que vemos, con las situaciones legales, a veces con algo que no está saliendo bien en el trabajo. Y del diario llego y ya espero que sea a las 8 de la noche para poder entrenar. O sea, no hay de otra. Ya a las 6 ya estoy, ya que sean las 8, quiero entrenar, me urge entrenar. Como una versión saludable de cuando te pones una super pedota, así que no mames, ya estoy sacando el pedo. Aquí, sin ponerte borracho, te llega un rato en como que respiras y como que te encuentras. Está chingón. Algunas veces que me he sentido mal, me pasó, creo que hace 2 meses que quería venir a que me desmayaran y nadie me desmayó, hijos de su pinche madre. Algunos padres no dejaban ver a sus hijos la televisión porque la televisión era una mala influencia. Bueno, yo soy como creció alguien que vio mucha televisión, que vio muchas caricaturas. Es más, sigo viendo caricaturas.
crecí más cerca del televisor que de mis padres. Y gracias a la mala influencia de la televisión es que me dedico a los audiovisuales y hago artes marciales. Cuando le enseñaba mi documental a un productor de cine, justo en la parte en la que yo estaba bailando de chiquito, paró el documental. Y me dijo: a nadie le interesa ver eso, un documental de David Torres. ¿Quién le importa? Pues, ¿cómo no les voy a guardar rencor a la comunidad de cine si yo he tratado de pertenecer a ella para poder hacer mis proyectos y no lo he logrado? Quizás los temas que a mí me interesan pues no venden, o simplemente no soy bueno en esto y no me he dado cuenta. Tú llegas al rollo y se te olvida completamente. Entonces te obliga a estar en el tiempo, en el momento, poner el corazón, poner el espíritu, poner la distancia y compartir con alguien más un conocimiento. Entonces te quita lo egoísta, te quita las ganas de ser tú el centro de atención. Te obliga a volverte una persona que también se rinde y que también tapear te hace muy bien cuando estás muy estresado. ¿Qué es tapear? Es la acción no verbal que utilizamos para avisarle a nuestro compañero que nos ha rendido y consiste en tocar su cuerpo o el tatami. El jiu-jitsu es como simular un asesinato. Entonces estamos jugando a simular un asesinato. Entonces cuando ya te agarraron, ya sabes que te asesinaron, ya te ganaron, esa es la señal de que ya perdiste. De repente luchas con todos tus huevos y alguien te hace una llave y tapeas y dices, bueno, es como si abrieras la válvula de la olla express y creo que es lo más sano que he vivido. Para mí es mi terapia. Yo no voy a terapia, vengo a esta terapia de poder consultar conmigo mismo las cosas que están muy atoradas y también no darles más importancia de lo que tienen, ¿no? O sea, nada es tan importante. Habrá algunas cosas que sí, pero en general el 80% de las cosas no tienen tanta importancia, no tiene por qué ser algo que te mantenga con el termómetro arriba. Todo tiene su momento. Venir a entrenar te hace bien físicamente, necesitas estar físicamente oxigenado. Cada vez que piso un tatami son uno de los pocos momentos en el que yo me siento presente aquí y ahora. Es una frase muy usada en muchos libros de autoayuda y todas esas cosas. Yo lo pude entender gracias al jiu-jitsu. Yo empiezo a luchar y siento que estoy aquí y que estoy ahora. No importa si no llego a pagar la renta a fin de mes, si esta noche no tengo para comer, si me peleé de mi novia, no importan esas cosas. Por eso digo que es catártico, es terapéutico, es como 100 sesiones en vivo con cualquier psicólogo. Es magnífico, eso es lo que lo hace adictivo. Entonces aquí eso es como un microcosmos donde son pequeñas mini vidas. Cada vez que vienes es como si vivieras una vida de un par de horas, ¿no? Entonces te sales y dices, bueno, ya volví a nacer. Y vuelves a nacer. Y llegas a tu vida de nuevo y ya cambió de perspectiva, ya cambian los 360 grados, ya se vuelve tridimensional. No la ves en planos de dos, ¿no? Dimensionales. De repente vienes, tienes esta microvida, te mueres, renaces y ahora ya la ves desde un estandarte, ahora ya la ves desde una cima, ahora ya la ves desde un lago. Ya no la tienes que ver igual, de la misma manera aburrida y tediosa, cotidiana, que siempre la puedes ver. La sensación de sentir un golpe en la cara como que te levanta la adrenalina, pero la sensación de someter a alguien sin ni siquiera darle un golpe, no sé, aparte de que te levanta la adrenalina, te hace sentir mejor. Y cuando te rinden a ti, te bajan el ego. Les voy a contar rápidamente mi historia de vida. Mi padre fue exiliado de Argentina, vino a México, conoció a mi madre, tuvieron una noche de pasión, ni siquiera se conocieron bien y de ahí salí yo. Mi madre le dijo estoy embarazada y el argentino huyó. Cuando se habla del ego, generalmente
piensas en alguien que se cree mucho, que está hablando solo de sí mismo. Obviamente, si estoy haciendo un documental que empieza conmigo, pues es bastante ególatra, ¿no? Alguien ególatra es alguien que está pensando todo el tiempo en sí mismo y en su problemática. Me llamo David Torres, tengo 38 años y soy principiante en Jiu-Jitsu. El ego es un gran enemigo porque solamente te ayuda a lastimarte físicamente, ¿no? Si tienes mucho ego y alguien te rinde, que es de una cinta inferior, porque va a pasar, porque siempre va a pasar, a menos de que no luches contra nadie y que te creas un ser superior, que hay muchos de esos por todos lados. Pero si tú eres una cinta negra que lucha contra cintas blancas que son espectaculares y me rinden muy seguido, si yo tuviera un ego exacerbado, pues sería muy doloroso, me iría a mi casa a llorar todos los días, ¿no? No voy a tapar, tendría los brazos rotos todo el año, ¿no? Entonces, o estaría dormido todo el tiempo en el tatami por no rendirme. Entonces, es como dejar de fumar, o dejar las drogas, o dejar el alcohol. Necesitas quitar el ego, pero poner un chingo de cosas ahí que suplan ese vacío. Pues técnica, compañerismo, hermandad. Si eres capaz de dejar el ego atrás, vas a ser capaz de aprender más rápido y de progresar más rápido en el Jiu-Jitsu. Y no hay nada que te haga crecer más que te hagan tapear, que te den una paliza. Eso es lo que más te hace crecer. Casi todos los deportes hechos a su máximo te dan mucho placer. Pero lo padre del Jiu-Jitsu es que estás peleando por tu vida. Entonces, los jugadores de béisbol o los de fútbol dicen, hoy me metí a la zona. Y cuando se meten a la zona es cuando juegan increíble básquet o cuando avientan la bola perfecto. Pero cuando estás peleando por tu vida, tu cuerpo se mete a la zona siempre, porque es instinto natural. Entonces, por más de que nosotros estamos haciendo jiu-jitsu de diversión, el cuerpo nunca sabe qué es jiu-jitsu de diversión. Entonces, siente que está peleando por su vida, y cuando tú estás peleando por tu vida, te metes a la zona a las fuerzas. Entonces, cuando te logras meter a la zona, en el deporte que sea, te la pasas bomba porque olvidas todo, dejas completamente, no ves si te están viendo por fuera, si te están escuchando, si te echas un pedo, te vale madres todo porque estás en la zona. La neta ha sido un año bien cabrón. Y pues el Jiu-Jitsu me ha ayudado un chingo. No solo eso, sino que haciendo este documental me he reconciliado con mi profesión. Antes del Jiu-Jitsu yo era una persona que de verdad buscaba problemas, a cualquier señal o cualquier cosita yo me prendía y buscaba luego el pleito. Y el Jiu-Jitsu me ha ayudado a calmarme, a no andar buscando pleito, a que siempre hay miles de maneras de resolver las cosas. Mi vida ha cambiado bastante. Solía ser muy competitivo en casi todo. Ahora, ya que llevo 2 años y algo en el Jiu-Jitsu, lo veo diferente. O sea, me ha cambiado y no sé por qué. Ahora cuando juego al fútbol ni me interesa. O sea, me pueden golear, no sé, se pueden burlar de mí, lo que sea. Ya no me interesa. Ahora es solo el Jiu-Jitsu. Mi seguridad como mujer más que nada cambió impresionantemente y también mi forma de ver las cosas hacia la vida me dio un giro impresionante. O sea, le bajé un montón a la fiesta, le bajé mucho a ser peleonera. No, es que en realidad no era peleonera, pero era más ruda, era grosera. Entonces me volví humilde porque me chingaron. Y no nada más viejas de aquí, del Jiu-Jitsu, sino aquí vatos sí me aplacaron. Hizo ver como que yo podía hacer algo más en mi vida
más allá de ser godines. Pues yo desde que entré aquí, todos me convencieron y ya dejé de ser godines y ya no quiero ser godines. Sí, mi primer clase en este deporte me dijeron que simplemente era ir con mucha humildad, con buena onda y con ganas de... ¡No! Era muy gordito yo, entonces era muy chistoso y yo ya más llegaba a hacer ejercicio y de repente me dijo el coach que ya tenía que empezar a luchar y se puso a luchar conmigo y de tantos nervios me gustó y seguí ahí y empecé a mejorar, empecé a hacer las cosas yo. Antes no podía dar manometas, las empecé a dar, empecé a enamorar, el ambiente, la gente gritando, muy padre todo desde ahí. La verdad, cuando llegué por primera vez a un tatami, tú no me reconocerías porque tenía 20 kilos más y tenía la mata hasta la cintura. O sea, tenía la mata larguísima. La primera experiencia que tuve de llegar a un tatami fue que me desgreñaron y sudé, sangré. Terminando, no podía respirar bien. Me dolía toda la espalda. Me dolía tanto que yo pensé que me estaba dando un infarto. Me fui a mi casa, lo pensé y a la siguiente clase ahí estuve antes de que empezara. Bueno, era la primera lucha, así es como se sentía, así como se hubiera llenado un vacío que ni siquiera tenía. Desde que yo decía, no, jiu-jitsu es de viejas, se tiran al piso y abren las patas. Las únicas cosas brasileñas que quiero tiradas en el piso con las patas abiertas son las viejas, no los pinches cabrones. Pero un día en la chamba me fue de la patada y estaba bien emputado y estaba yo enojadísimo en la chamba. Y pasando, había como 3 escuelas de jiu-jitsu. Entonces ya por fin dije, bueno, voy a parar y paré en una y me metí y les dije, oigan, yo hacía lucha antes, no sean culeros, ando bien estresado, déjenme luchar un rato con ustedes. Y me dijeron, sí, pásale. Y ya luché con ellos y el primero que me tocó fue un pinche gordito. Pinche güey no daba ni 2 pesos por él. Y yo me sentía un atleta de alto rendimiento, luchador olímpico, de lucha olímpica de la universidad. O sea, me le iban a pelar. Y empecé a luchar con el pinche gordito. Y lo traía pan y reata. Y pues de repente el güey no se cansaba y seguía moviéndose. Y de repente me hago perfecto, me sube, me mete un pinche triángulo. Y se dice triángulo porque formas un marco, precisamente la figura de un triángulo. Con una parte, con uno de tus muslos vas a apretar una carótida y vas a obligar a que él con su hombro apriete el otro lado de la carótida. Entonces vamos a interrumpir la circulación a la cabeza y eso hace que la persona pierda el conocimiento o tape. Ya me rendí. Yo me calenté, dije, no puede ser. Che gordo feo que se ve que nunca ha hecho ejercicio. Y en ese momento dije, no mames, tengo que hacer este pinche deporte. Y aquí sigo. Es que es un deporte que nunca termina de evolucionar. Siempre van a salir cosas nuevas. Mi entrenador de jiu-jitsu de Argentina, que es cinto negro también, es cinto negro de karate. Él dejó de entrenar mucho tiempo karate y cuando volvió me contaba que las técnicas eran las mismas. Las estrategias, todo, no cambió nada. El jiu-jitsu uno deja 2 meses, 3 meses y como que se oxida mucho, ni hablar de años. Siempre hay una movida nueva, siempre evoluciona algo, siempre va creciendo, siempre aparece un fuera de serie que inventa una movida nueva y revoluciona el jiu-jitsu. Entonces siempre hay que estar en permanente evolución y es un desierto que cada uno va agarrando cada vez, cada día, cada entrenamiento, un granito de arena de ese desierto que nunca va a terminar de conocerlo entero. Ninguna lucha va a ser igual, yo puedo luchar 100 veces con un compañero y todas las luchas van a ser distintas porque siempre va a haber algo nuevo. Yo creo que eso lo hace sumamente adictivo. El jiu-jitsu se compara con el ajedrez según mi punto de vista porque muchas veces cuando estamos luchando no estamos directamente haciendo una técnica, sino que estamos provocando una reacción para ir a una segunda técnica. Estar un paso adelante, saber qué es lo que vas a hacer, cómo van a reaccionar y cuál es tu segunda o tercera jugada. Yo creo que me engrané con el jiu-jitsu porque, como te digo, no es nomás de echarle más ganas o de ser más fuerte o ser más rápido, sino de entender la técnica y de hacer puntos y de entender el juego como un rompecabezas o ajedrez. Entonces tienes que pensar y es muy difícil, no es tan fácil de entender. Por eso me quedé engranada con el jiu-jitsu. Siempre tienes que estar pensando qué haces, qué tiras, qué arriesgas, qué quitas, que es un pedo muy cabrón.
Es prekarma. Otro, segundo dormido. Antes de hacer Jiu-Jitsu, yo había hecho un arte marcial que se llama Aikido, un arte marcial muy tradicional. En algún momento le puse a mi kimono un parche de Cobra Kai. Cobra Kai, por si no saben, son los malos de Karate Kid. Entonces le puse el parche y le recorté las mangas. Cuando llegué a clase, el maestro no me dejó pasar hasta que le quitara el parche y le cosiera las mangas a mi kimono. Que el jiu-jitsu tiene influencia de muchos lados. Y entonces tiene influencia de aquellos a los que les gustaba el anime y hacer gis de Goku. Y yo he visto gis de las tortugas ninja. Y he visto gis que tienen como, o rash guards que tienen como fundamento los hombres lobo. Entonces yo creo que tiene toda esta maleabilidad y esta posibilidad de transformar las cosas es tanto en la manera en que se representa el jiu-jitsu hacia las personas como las técnicas del jiu-jitsu. Están unidas y es la misma maleabilidad que hay, no como otros deportes que son un poco más moderados, más limitados, más estrictos, porque necesitan que esté regido para tener más control, porque también es un negocio. Y es un negocio que se ha hecho a través del control. Y el jiu-jitsu es un negocio que se ha hecho a través de la creación. Esa es la diferencia. Aquí es más artístico. Siempre he pensado eso, que el jiu-jitsu es muy artístico. Entonces nos permite jugar y nos permite improvisar y nos permite experimentar. Se me hace gracioso, la neta. No creo que sea una falta de respeto ni nada. A mí se me hace como algo bien padre porque creo que Goku es como un ejemplo a seguir, ¿no? De todos, entonces es como, me siento poderoso con eso, entonces se me hace divertido y está padre. Obviamente se ve reflejado, sí, por supuesto, en la lucha diaria, en crecer como guerrero, en la eterna eso de que es que son, o sea, parece que es como algo, parece que es algo que no es tangible, pero es real, o sea, somos guerreros, quieras o no, apenas te metes en un dojo, de lo que sea, te conviertes en un guerrero. Y eres un samurái. Ahorita que se vaya Clutch. Si no me van a bolear. Me gustaban más los Caballeros del Zodíaco, la neta. Yo soy de los caballeros, de ese lado. Como una tradición, cada 2 años tengo que ver Cowboy Bebop. De principio a fin me la tengo que aventar corrida. Cada 2 años me la tengo que aventar. Igual, eso me pasa con muchísimas cosas. Así como amo el jiu-jitsu, también amo, como ya lo dije, infinidad de cosas y no sé, por ejemplo, los videojuegos, tengo juegos que de verdad marcaron mi vida. O sea, personajes que no existen también han marcado mi vida. O sea, personajes que salieron de la imaginación de una persona también han marcado mi vida. Y así igual tengo como que ciertas tradiciones. Cowboy Bebop lo tengo que ver cada 2 años. Tengo que jugar Chrono Trigger cada año. Tengo que jugar Silent Hill 2 cada año y así. Y a veces pues no da el tiempo. Hubo un tiempo en que dormía como 2 horas al día, 3, porque tenía tantas cosas que leer, tantas cosas que ver, tantas cosas que aprender aquí, tantas cosas que hacer que decía, dormiré suficiente cuando me muera. Ahorita tengo que ver todo lo que yo quiera. Pues sí, me obsesiono creo que bastante con las cosas que me gustan. Por ejemplo, en películas, Rocky, soy fanático a morir de Sylvester Stallone. Aunque digan que sus películas son malas y que sea pésimo actor, yo de verdad lo adoro. La vida moderna de Rocco. Me gustaba Goku otra vez. Una temporada de estar viendo
ese tipo de caricaturas y como que nos atrapamos bastante de samuráis y toda esa cosa, pero yo me agarraba a golpes a mi hermano, entonces mi hermano ya le bajó de huevos y ya yo me seguí. Bueno, yo creo que sin quitarle mérito a los profesionales, porque eso se dedican y es como un trabajo cualquiera, aquí viene mucha gente que tienen 2 trabajos, 3 trabajos. Aquí acaba de venir un campeón mundial que tiene 3 trabajos, viene cuando puede. Hay un chico que está haciendo la residencia en medicina y viene sin dormir, pero viene. Hay chicos que trabajan en la central de abastos, de todo el día cargando, todo el día esforzándose, vienen cansados, pero vienen. ¿Qué pienso de esas personas? Pues, híjole, es valiosísimo, ¿no? No he conocido hasta ahora una persona que yo crea que es mala en el jiu-jitsu. Al contrario, cuando sé que entrenan jiu-jitsu, como que se hermanan, ¿no? Nos hermanamos porque conozco que no es un deporte, no es una disciplina, no es una forma de vida que te regale cosas, ¿no? Te las tienes que ganar así, empezando de cero. El jiu-jitsu, yo solamente trabajo para poder pagar el vicio. El jiu-jitsu te activa en tu cerebro partes que se activan, por ejemplo, con ciertas drogas. Por eso es que de que el jiu-jitsu es como una droga. Porque es real, o sea, te genera a veces así como un sentimiento hasta de abstinencia cuando no lo practicas. Entonces, yo creo que ahorita no me imagino mi vida sin jiu-jitsu. Claro, no. Mira, mi vida no me la puedo imaginar sin el jiu-jitsu. Ya es algo que hago diario y es lo que me gusta y es lo que me desestresa. Aparte, poderlo compartir con todos, o sea, la familia es lo que me gusta aquí. No me imagino la vida sin el jiu-jitsu, ya no me imagino la vida sin entrenar. Sí, sin duda, yo siento que si no fuera el jiu-jitsu, ya hubiera hecho algo estúpido, así le digo a todo el mundo. Yo tiendo a ser muy intenso. Sin el jiu-jitsu sería dolorosa mi vida, o más dolorosa. Quizá de las mejores cosas que yo he encontrado en mi vida es practicar jiu-jitsu. Si tuviera que escoger entre el Muay Thai y el jiu-jitsu, pienso que a la larga me voy a quedar con el jiu-jitsu. Pienso que cuando tenga 50 años, 40 años, voy a poder seguir rolando. Y sinceramente, antes de conocer el jiu-jitsu, como que mi vida no tenía esa chispa que ahora tiene. Ahora estoy incluso preocupándome cosas en comer más saludable. Entrené desde los 15. Entonces, cuando tuve mi primera lesión grave, pasé 2 meses sin hacer ejercicio y tenía tanto enojo por el que me había lastimado que lo quería matar. Entonces empecé a entrenar, pero mi cuerpo ya no tenía la fuerza. Entonces cuando entrené con Dan, uno de los profesores de cintas negras, se me botaron 3 hernias. Entonces ya pasé un año entre la operación y la recuperación y pues, la verdad fue muy difícil, me deprimió muchísimo. No, me pasaron, tal vez no me pasó nada más era una lesión, pero para mí fue la época más fea de toda mi vida. Duele, de veras. Ves a la gente que aquí, tú quisieras estar aquí, pero no vienes porque te pones a llorar seguramente si vienes. Ahora que ya regresé, soy una persona muy feliz, todos los días me paro muy contento, me vengo a entrenar en la mañana, trabajo mejor, estudio más, llego con mi casa y me llego contento, llego a la casa de mis abuelos, me pongo a reír. No, es otra vida. Sí, que no puedo dejar esto. Tengo que regresar, que igual me muero aquí, pero no va a ser en otra parte. Cuando me lesioné, mis compañeros siempre me hablaban, siempre querían que regresara, siempre estaban al pendiente de mí. La verdad, nunca me dejaron solo en todas las operaciones, siempre recibía sus mensajes, hasta luego iban a visitarme. No, se portaron de maravilla. Llegué y me empezaron a apoyar, me dieron fuerzas, me dijeron que todo se podía hacer. Yo creo que la verdad fue una parte fundamental y más que nada porque es mi familia, son mis verdaderos amigos. O sea, yo no me siento feliz cuando voy a un antro, yo siento que estoy desperdiciando mi tiempo porque debería estar aquí con mi familia, entrenando. Y cuando llegas aquí, de verdad te sientes que estás en tu lugar. ¿Qué pedo? ¿Por qué le pegaron a Sigal? Muy pocas personas conozco que digan, pues me voy de borrachote o... En este deporte no te lo permiten, no te puedes aventar así como dicen, una pedota de 3 días, 4 días, porque no vendrías a entrenar. Y si vienes a entrenar, todos te matan. Que recuerdo, nunca he seguido como una vida tradicional. Siempre he estado como muy... No en una burbuja, pero sí un poco en mi mundo aparte. O sea, nunca he
precisamente por eso me quise dedicarme a Jiu-Jitsu, para no tener que alienarme a la sociedad, poder estar un poco aparte. Somos pocos los que queremos y adoptamos esto como un estilo de vida. Entonces, cada vez que encontramos a alguien en la misma modalidad, en la misma vibración, se crean lazos muy fuertes. Tratar de someterlo y tratar de defenderte, es tan transparente esa relación que para mí eso es lo que crea esos vínculos verdaderos de amistad. A fin de cuentas, cuando uno va a competir, no va a competir contra la otra persona, el otro luchador. Uno va a competir contra sus propios miedos, contra sus propias limitaciones. Simplemente el otro es un compañero que nos da la oportunidad de enfrentar eso. Y yo soy para él la misma representación. Me ha ayudado a establecer contacto con mis iguales, con mis semejantes, porque yo antes así no era cero social, hasta un poco tocando el rango autista. 2 alumnos muy queridos míos, los 2 menores de 18 años, por circunstancias perdieron la vida. Y yo estuve ahí las 2 veces, los llevo en mi corazón, y los 2 fueron enterrados con el kimono puesto. Cuando tú entras a una oficina, lo primero que yo percibo en general es hipocresía. La lucha no es hipócrita, ¿no? Gana quien gana y pierde quien pierde. Y no hay más. Te puede caer bien o te puede caer mal la persona con la que estás luchando. Pero pierdes o ganas. Punto. En el Jiu-Jitsu me dicen Big Nalgotas porque Big Bird fue porque llegué aquí con pelo largo, me dio flojera cortármelo y llegué nada más así con pelo largo y cuando terminé de entrenar se me paró todo el pelo. Entonces Dan, que es malísimo para poner apodos, me dijo, ¿tú te pareces a Big Bird? Y de ahí todos me dijeron Big Bird. Y Nalgotas porque hubo una fiesta de disfraces y llevé un vestido y en ese vestido se me veía mucha nalga. Entonces pues, lo combinaron, Big Nalgotas. Yo me sorprendí de las nalgotas porque ese vestido no me había visto como se ven las mujeres, que es de nalga. Entonces cuando llegué aquí a probarme el vestido, en los espejos del gimnasio, cuando me volteé, me vi unas nalgotas. Y Sigal me dijo, ¿qué te estás viendo las nalgas? Entonces ahí fue cuando me vi en verdad que tenía unas nalgotas, pero era mucha ayuda del vestido. ¿Por qué eres homosexual? ¿Por qué Muchos creen que soy homosexual, pero ellos creo que son los homosexuales porque no paran de hablar de mis nalgas. Entonces, a mí les gustan, evidentemente lo he dicho. sí, muchos les gustan mis nalgas, pero nadie ha podido demostrar que sea homosexual. En septiembre, el 14 de septiembre me atropellaron. Volé como 5 metros, estaba tirado, no me podía levantar. Lo único que pude hacer es quitarme el guante y sacar el celular y escribirle a los chicos que estaban acá. Y les dije, me acaban de atropellar, les mandé la ubicación, por favor vengan, ¿no? Ni siquiera a mi familia le avisé. Mi mamá es muy preocupona, entonces preferí no involucrarla. Y llegaron como 20, llegaron o más tal vez. Unos se fueron conmigo en la ambulancia, otros fueron al MP para pues, pedir que este cuate se hiciera responsable. Otros 2 chicos más entraron conmigo ahí a la sala en donde me estaban revisando. Son médicos y me hicieron algunas pruebas. Otro chico me prestó dinero para pagar el hospital. Al otro día llegaron como 40 personas. No tuve un ratito de descanso, llegaba uno, otro. Y pues eso
Eso no se hace en cualquier lugar, ¿no? Hay veces que aquí hay chicos que pues, sus circunstancias económicas no son muy favorables y a uno le robaron un kimono después de un torneo. Nos cooperamos todos y le compramos su kimono, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que hemos generado aquí, como interesarnos por el otro. Y obviamente la regla es el chat no existe. Acabas de romper la regla. Te espero un buen bullying. Es tanto lo que la gente aquí molesta a todos, o sea, entre sí, es tanto lo que se molestan, que llega un grado de confianza que ya, puta, o sea, no puede haber más. Pero es parte de aprender a reírse, a divertirse con eso, o sea, con uno mismo y con los demás. Creo que aquí en Bujutsu, cuando entramos, todos sabemos, o sea, nos reciben así, o sea, nos reciben como si fuéramos una familia. Entre hermanos siempre va a haber eso, de burlarse uno del otro. Y es justamente lo que pasa aquí. Somos realmente hermanos. El martillo de Loki. Otro. Son tres. El último. No les importa si eres hombre o mujer. Igual no me hacen bullying, no me golpean. Bueno, no es cierto. Cuando me dieron la cinta azul, me metieron una chinga y me dejaron morada la espalda. El día de la graduación me dieron todos una cachetada, porque yo les doy una cachetada cuando los gradúo. ¡Cierran los ojos! ¡Cuidado, gringo! ¡Cuidado! Pues todos pasaron a darme una cachetada, lo cual fueron 15 cachetadas y me dejaron los dientes flojos. Pasamos uno por uno, madres, cachetada. Y después lo raparon al pendejo, no mames, pinche rapada así. El güey es negro y se le veía el coco blanco de cómo lo habían rapado. Una vez fue una muy mala idea. Estábamos entrenando un viernes y no me acuerdo por qué estábamos celebrando algo. No sé ni qué era, no me acuerdo por qué, pero de repente empezaron a aparecer botellas de alcohol. Y en la lucha, un tipo que ya estaba medio tomado y se veía así como que medio perdido. Estábamos luchando, yo también estaba algo pasado de copas. El chiste es que metí una llave y se escucha una flatulencia y después empezó a oler bastante cabrón y pues me enteré que el tipo se había cagado. En la posición norte-sur, desafortunadamente yo estaba abajo, me pusieron las nalgas en la cara y como era no-gi, me llegó un olor pero tan penetrante que tuve que tapear en ese instante. Ese ha sido el momento más asqueroso. A partir de ese día le tengo pánico a la posición norte-sur. Prefiero que se me rompa un brazo antes de acabar en esa posición. ¿Prudor? No, yo creo que soy la persona, ni sé lo que significa esa palabra porque no existe en mi vocabulario. Desde chico me gusta bajarme los pantalones y enseñarles el aro a la gente. Les digo que es el anillo de la película, que lo ven y 7 días después se van a morir. Cuando estás luchando por tu vida, de verdad, si te pasan unos huevos, unas nalgas encima de tu cara, ni cuenta te das. Tú lo que quieres es respirar, lo quieres sacar tu brazo. Si te están bulleando, sí te das cuenta que tienes unas pompas en tu cara, pero lo conoces tanto a estos cabrones, te ha caído su sudor en tu boca, tú le has sudado en los ojos a ellos. Y así de, joder, todo salado. Pero pues X, ¿no? Pues ya, uno ya aquí mentalizado, pues sabe que no, que si no hay contacto visual, no es gay. Sí, era como, había posiciones donde tenías los huevos del otro güey en tu cara, ¿no? Y era como, chale, ¿qué es esto? Pero con el paso del tiempo vas entendiendo que es parte de, ¿no? Pasando, y yo con todo aquí, poniéndolo así, y está feo, o sea, sí da asco, pero estás tan atrapado en la lucha que no te importa. Es una situación bien complicada ya que estás luchando con el güey gordo así de la chingada sudado, o un güey bien pinche peludo, o el güey que trae kimono blanco y trae una mancha de caca en el culo. Pero esto genera, y yo creo que por eso el jiu-jitsu es diferente, genera otro tipo de relación con la otra persona, de hermandad. Al reconocer, porque reconoces tu cuerpo también tocando al del oponente.
En el fútbol no ocurre. Es diferente como el tipo de hermandad que se genera aquí en el jiu-jitsu. Yo personalmente, cuando empecé a hacer jiu-jitsu, tuve muchos problemas con gente de mayor peso y me costaba muchísimo trabajo vencerlos. Pero poco a poco me fui dando cuenta, si tu técnica es superior, puedes ganar contra quien sea, grande, pequeño, alto, quien sea. Yo creo que lo que hace la diferencia en el jiu-jitsu es el corazón, las ganas. Creo que es más retante el jiu-jitsu para las mujeres porque en un entrenamiento pues estás enfrentándote a hombres que tienen mucho más fuerza que tú y tienes que ser mucho más técnico. Entonces sí creo que es difícil ser una mujer y entrenar con hombres, pero al mismo tiempo las veces que he entrenado con mujeres se me ha hecho más difícil que con hombres porque las mujeres no te dan chance. Las mujeres, cuando me toca luchar con una mujer que es muy buena, a veces hasta preferimos desmayarnos antes de tapear. Pues la verdad yo lo disfruto mucho. A veces mis papás, tengo ese problema de que, o otras personas en general como mis tíos o así, que me dicen, no, el jiu-jitsu no es un deporte para mujeres, ¿no? Es muy rudo, es muy orientado a hombres y te pueden lastimar. Yo pienso diferente, yo pienso que el jiu-jitsu no nada más es un deporte masculino, ¿no? Dedicado a los hombres, pueden ser para mujeres. Porque ellos no querían como lastimarte o decían, no, pues estoy luchando con esta morra, pues que aguanto un poco y le lucho despacio. Cuando veían que yo me prendía o que ya les estaba ganando, se alteraban, entonces querían poner más fuerza, pero yo tenía más técnica. Entonces los hombres ya no sabían qué hacer con eso. Entonces yo digo, bueno, en la calle, más allá de ser por fuerza, no digo que tenga yo que hacer un escándalo para yo ponerme a luchar con alguien, pero sí puedo decir que a pesar de que estoy más chiquita que un cabrón de 80 kilos, sí me lo puedo putear. Sin problema me lo puedo chingar. ¿Qué le diría a una persona que dice que pierdo mi feminidad al hacer jiu-jitsu? Ya me ha pasado varias veces y a mí me choca porque no pierdes la feminidad. Yo pienso que te hace una mujer fuerte. No lo pierdes, lo rectificas. Es algo que, a pesar de que antes yo no practicaba jiu-jitsu, era, o sea, luchitas con todos mis amigos, pues aquí llegas y lo practicas más en forma, ¿no? Ya tiene más un sentido. Tengo los dedos chuecos, o sea, que si alguien me quiere pedir matrimonio, tiene que, pues es un pedo. Prefiero que me regalen un kimono. Tú no puedes luchar de una manera y que tu carácter sea diferente. O sea, si eres alguien explosivo, alguien muy intenso, muy así, siempre vas a luchar con esa intensidad que te caracteriza desde siempre. Siempre vas a tener esos pinches movimientos explosivos que la gente que entra y que es un poco insegura no tiene, ¿no? Porque la gente insegura es un poco más calmada y son más a la defensiva y luchan increíble. Pero alguien, no sé, como Dan Sean, como Fausto, como Fabián, esos güeyes que siempre andan con el coco muy intenso, pues nunca van a luchar acá, pues, pinches vueltitas y la madre, ¿no? Y hay güeyes aquí que hacen sus vueltitas y sus chingaderas muy cabrón, pero pues esos güeyes son distintos, no son como Dan o como Fausto, son un poco más introvertidos, más hacia ellos. Entonces, yo creo que el jiu-jitsu y esta escuela te forja cabrón. De la misma forma en que peleo aquí, es en la misma forma que peleo ante la vida, ante el trabajo, ante la escuela, ante todo. Yo decido cómo enfrentarla, con qué coraje enfrentarla, si decido vencerme a la primera o intentar tratar de resolver las situaciones. Sí, no es exactamente lo mismo, la vida es más ruda que lo que podría pasar al jiu-jitsu, pero se enfrentan con el mismo coraje. Cuando alguien dice que la vida es igual al arte marcial o que en el arte marcial se refleja cómo es uno en la vida, siempre que escucho esa frase, la verdad es que me suena a libro de autosuperación de Sanborns. Pero la verdad, alguien que se la pasa quejándose en el tatami nunca avanza. Pues así es afuera. Si te la pasas chillando, nunca vas a poder avanzar.
cuando uno piensa que el mundo ha sido injusto, actúa de una manera injusta también hacia afuera, porque crees que el mundo te debe algo, ¿no? Obviamente, en donde estoy situado en el mundo, es mi responsabilidad, no es de mis padres, ni de la tele, ni del gremio de cineastas. Como buena película de artes marciales, tiene que terminar en una pelea. Y pues, por eso voy a competir. Tengo los huevos en la garganta. La única vez que he competido antes, me rompieron mi madre. Perdí en la primera lucha. Si gano, pues tendrán su final de Karate Kid. Si pierdo, pues así es, mi pedo. Y a seguir practicando. La idea del torneo es, bueno, van a estar 2 personas cada lado y lo que yo busco es someter al otro. Ese es el principal objetivo. Evidentemente, si no se logra, cuando el tiempo concluye, pues se ve quién logró posiciones más dominantes durante la lucha y le dan la lucha a esa persona porque tiene un cierto puntaje. Yo pienso que es muy importante competir porque en la hora de la competencia tú das tu 100%. No tienes chance de dar tu 100% en las prácticas, ya que pues ya te has medido con tus compañeros, ya sabes con quién puedes ganarle, sabes quién te da en la madre, pero en la hora de la competencia tú no sabes quién te toca del otro lado y tú quieres ganar a fuerzas, o sea, es como tu vida está en riesgo y quieres ganar. Entonces, en la hora de la competencia sale tu 100%, sale todo lo que has practicado. Y ahí en la competencia es donde ves tus resultados. Y dices, ah, me faltó entrenar más. O sí, fue suficiente, pude lograrlo. Gané, soy campeón hoy, pero mañana, ¿qué sigue? El nivel de competencia al nivel de entrenamiento es totalmente diferente. Igual que mi primera clase, cuando yo lucho en una competencia, es otra vez mi primera clase. Estoy más nervioso que nunca. Estoy con toda la gente viéndome, me siento solo, alrededor de 200 personas o de 500 personas, contra otra persona que sabe lo mismo que yo, que lleva la misma experiencia que yo, que pesa lo mismo que yo y que probablemente sea más fuerte que yo. Y lo único que nos va a separar en ese momento va a ser quién eche mano de sus técnicas en el momento correcto. Nos detiene el miedo, nos detiene la frustración, nos detiene nuestras propias preconcepciones de nosotros mismos, pero es el momento, esos 5 minutos que estamos en el tatami son el momento para sobreponernos a una persona. La primer noble verdad es el malestar existe. Ese bienestar deriva del malestar. O sea, que el sufrimiento puede ser como la tierra de la que sale una planta. En un mundo con tantas dificultades sociales y económicas, en un mundo donde salir adelante no es nada fácil, donde se necesita mucho esfuerzo para poder crecer, llegar a un lugar donde te vas a sentir protegido, donde vas a saber que tienes amigos y hermanos que van a hacer todo para ayudarte y que tú además también los vas a ayudar en lo que sea, pues es algo que te da una seguridad y una protección para siempre. Y estoy en algo que yo mismo creé que se hizo como yo quería que fuera, incluso mejor.
O sea, crecí como persona, me cambió mi forma de ver las cosas y yo estoy muy agradecida con ellos. O sea, yo sí los veo como otra familia. Bueno, yo sí, la verdad, comparto en que es el lugar menos hostil y también el lugar en donde se discrimina menos. Aquí todos somos hermanos. Me gustaría que el mundo funcionara como Jiu-Jitsu, pues, híjole, es complicado, pero bueno, yo creo que sí, porque aquí en el Jiu-Jitsu, a pesar de que hay diferencias entre las cintas, entre los grados, entre las capacidades físicas, luchas, sometes a alguien o te someten, tapeas y todo vuelve a comenzar, como si nada. No hay rencores, no hay egos, aquí aplacamos los egos, no hay envidias tampoco, ¿sí? Si tú ves a dos osos, dos perros, dos gatos, dos lo que sea animales pelear, mucho de lo que hacen es jiu-jitsu. Entonces creo que lo mejor que te puede pasar es encontrar una disciplina marcial que te obligue a crecer, a soltar, a quitarte ese estrés y a volverte una persona mucho más sana. Para mí las medallas vienen porque me encanta luchar diario y de repente me toca ir a luchar a otras partes, pero mi logro más grande es poder luchar diario con mis amigos, pasarme la bomba, los torneos van y vienen.
No mames, hice un pinche videote de autosuperación jiu-jitsera.